el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. El abogado César Gutiérrez Priego le da una repasada al panista que, ya saben, este panista siempre está... Él dice que está a favor, dice, no, es que sí, yo estoy a favor, porque Damián Cepeda siempre dice, como que les dé el avión, nada más, pero siempre está en contra. Dice, no, es que sí, sí está bien, pero así no. Y hay muchos panistas que están así, en lo mismo. Unos sí están definitivamente, no, es que no, así no va y así no pasa. Y Damián Cepeda pues siempre dice, sí está bien, pero así no, porque no está bien, porque, o sea, siempre da sus explicaciones, pero nunca se queda de acuerdo con él, o sea, sale la misma. Mi querido Juan, un placer saludarte igual con Damián. Damián, qué gusto como cada lunes saludarte. Encantado de la vida, Juan, agradecido por la oportunidad y con mucho gusto de conocerte, abogado, y a la orden. Oye, pues la Guardia Nacional, Damián Cepeda, para mejorar la seguridad del país, para pacificar el territorio, para evitar la corrupción dentro de pues un cuerpo de policía, como sucedió con aquella Policía Federal, ¿cómo lo ves? Mira, yo fui parte del grupo negociador de la Guardia Nacional vigente. O sea, cuando llega la Guardia Nacional al Senado, había aprobado la Cámara de Diputados una guardia militar, en estos términos más o menos. De hecho, es más agresiva, digamos, esta reforma que presentan ahorita. Pero el presidente desde el primer año, o sea, a pesar de lo que había hecho en campaña, desde el primer año llegó y dijo, yo quiero la Guardia Nacional que sea militar. En el Senado le dijimos que no, pero no fue un no y ya, ¿no? Como luego se radicalizan algunos. No, fue un, vamos a buscar el cómo sí. ¿Cuál es el problema? Y hablando con ellos decíamos, es que la inseguridad está fuera de control, estamos de acuerdo. ¿Qué necesitas? Es que necesito crear una nueva corporación que esté sana, que tenga disciplina. Perfecto, muy bien. Entonces, que en todo eso estamos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo te lleva? No, pues yo creo que me va a llevar 5 años. Muy bien. Vamos a hacer esto, dijimos. Y lo digo porque me tocó incluso redactar algunos de los términos de la reforma. Y fue, vamos a crear un cuerpo civil que esté adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, que tenga disciplina homologada a lo militar para que tengan una capacitación estricta, ¿no? Pero va a estar bajo rendición de cuenta civil. Y se va a pegar a los principios que está establecido la CIDH, Interamericana de Derechos Humanos, en términos de que la participación de las Fuerzas Armadas sea siempre solo en casos extraordinarios, siempre complementaria a las fuerzas civiles, siempre subordinada ante civiles y que esté regulada por una ley. Y luego incluso les decíamos, porque decían, es que ahorita no puedo, necesito que me ayuden las Fuerzas Armadas. Muy bien, no nos negamos a ello. ¿Cuánto tiempo quieres? Y esa es la historia del famoso transitorio que fue consensado y en donde se dijo 5 años. ¿Para qué? Para que nos ayuden las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en tanto nace un cuerpo civil, profesional, que pueda encargarse del tema. Y se aprobó casi por unanimidad, si no me equivoco, solo hubo una abstención. Y la apoyamos con todo. ¿Y ahora? Pues no, nunca existió esa Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional que se aprobó en la Constitución no existe hoy. ¿No existe César Gutiérrez Priego? Nomás doy un dato de 133,000 elementos de la Guardia Nacional, alrededor del 80% son militares. Entonces, nunca quisieron hacer esa estrategia. Para mí la estrategia que hoy siguen es fallida. Y ahorita digo por qué. A ver, César. Me parece que incluso es encima de un 80% del personal militar, ¿no? Viene de la Policía Naval y de la Policía Militar. Pero entendiendo que de dónde ibas a sacar una fuerza, ¿no?, para poder tú crear una Guardia Nacional que tuviera esos vestigios de seguridad pública que se está buscando. Hay que entender que el problema que siempre hemos tenido en el país es que hacemos todo a la mexicana, lo hacemos a la mitad. Y por primera vez en la historia en este país se está entendiendo que vamos a tener una cuarta Fuerza Armada, que va a ser la Guardia Nacional, que va a estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, no al Ejército, como malamente algunos legisladores de partidos de oposición mencionan. La Secretaría de la Defensa Nacional se reestructuró. Y esa reestructura que viene desde el año 2022, lo que hizo fue crear
¿no? Una Secretaría de Estado para cumplir funciones políticas administrativas y creó una Comandancia General del Ejército, como ya existe una Comandancia General de la Fuerza Aérea, y hay un espacio para que sea una Comandancia General de la Guardia Nacional. O sea, la Sedena no es militar, es lo que estás diciendo. No, la Secretaría de la Defensa Nacional es más que el Ejército Mexicano. No, Me sí, parece que eso es lo entiendo importante, perfectamente ¿no? lo administrativo, A lo pero mejor en tú, términos prácticos pero tú sí lo es entiendes, militar. Damián, pero la mayoría de la sociedad no lo entiende porque se lo explican mal. Y vamos a ser muy claros. Nos encanta hablar siempre de países de primer mundo. Sí, los del PAN y los del PRI siempre nos quieren hacer bolas y siempre hacen sus cosas, pero para lo que ellos quieran que les sirvan. O sea, siempre dicen, hay que hacerle así, porque nosotros vamos a gobernar, o nosotros podemos sobornar, o podemos interferir en todo eso. Nos encanta decir que cómo es posible que en Francia sí puedan tener, ¿no?, una gendarmería, como se le llama ya, a una policía de origen y de corte militar. ¿Por qué sucede lo mismo en España? ¿Por qué sucede lo mismo en Italia? ¿Por qué sucede lo mismo en Chile con los carabineros? Porque han sido, eso sí, éxitos que no se podrían replicar en México. Cuando sabemos, y el grave problema que tenemos es utilizar siempre la palabra militarización. Yo te preguntaría, Damián, ¿para ti qué significa la militarización? Te voy a decir por qué. Dame nada más terminar este contexto. Si tú me dices que está militarizada la seguridad pública, explícame por qué de las 33 secretarías de seguridad ciudadana o de seguridad pública que tenemos en el país, las 33 son de origen civil, si estamos hablando de que está militarizado. No hablaremos más bien con la Guardia Nacional, lo que estamos haciendo es policializar a las Fuerzas Armadas, fenómeno que se está dando a nivel mundial. Ah, caray. Bueno, estoy muy en desacuerdo con casi todo lo que acabas de comentar. Primero, para mí es un error la estrategia de seguridad pública en México, no por lo que pasa en otros lugares, sino porque es un fracaso. O sea, en México hoy, este sexenio que se está acabando va a llegar a los 200,000 asesinados. Es un dato duro, por más que lo quieran disfrazar, es un dato duro. Está fracasando. Lo que hoy hacen está fracasando. Yo no entiendo por qué quieren que continúe. Pero no solo fracasa ahorita, sino fracasa los últimos 18 años. Fracasó Calderón, a mí no me da miedo decirlo, no me importa que haya sido manado de mi partido. Claro que fracasó. Fracasó Peña y está fracasando López Obrador. Por lo menos acepta que fracasaron también sus gobiernos, y el PRI y el PAN han fracasado. Siguiendo la misma estrategia que es, en mi opinión, sí militarizar, porque eso significa entregarle la seguridad pública a los militares, punto. No estoy dándole una connotación adicional. Para mí, yo me estoy refiriendo a que fracasa que los militares se encarguen de la seguridad pública aquí y en el mundo. Los ejemplos que acabas de dar no son equiparables a la Guardia Nacional. Primero, en ninguno de los casos que estás hablando, salvo Italia, dependen del Ministerio de Defensa. En todos dependen del Ministerio del Interior o de Secretarías de Seguridad Pública. En todos. En España, en Chile, claro que sí, por supuesto. Por supuesto, revísalo. No es un dato que revisé. Es un dato duro. Antes de que viniera bueno, yo estás equivocado. Salvo Italia, Chile, España y Francia dependen del Ministerio del Interior Civil. Es un cuerpo militar que depende del Ministerio del Interior Civil. En Italia sí depende del Ministerio de Defensa, pero hay toda una polémica en donde la izquierda, equivalente a Morena, propone que se salga de ahí y la derecha es la que quiere que se continúe ahí. Segundo, estos cuerpos nada tienen que ver con la Guardia Nacional. Aquí la Guardia Nacional se encarga de la seguridad pública de manera total en materia federal. Allá todos esos cuerpos conviven con la Policía Nacional, por ejemplo, la Policía di Stati, creo que se llama, en Italia, por cierto. En cada lugar hay otra policía. Pero tercero, las funciones de estos cuerpos que estás queriendo asimilar a la Guardia Nacional allá, ¿sabes qué son? Rurales, güey. No son urbanas. No es el equivalente a la Guardia Nacional, con todo respeto lo digo, y te lo digo porque el general secretario lo decía también, y el presidente lo decía también, y no es así. Pero más allá de eso, aunque fueran, en México no han funcionado. O sea, ¿cómo puedes querer seguir una estrategia que tiene como resultado hoy 200,000 asesinatos? Ese es mi punto. Si estuviera funcionando, yo dijera, muy bien, hablemos de controles, hablemos de rendición de cuentas. No es que esté cerrado a la posibilidad. Simplemente digo, caray, no estás entendiendo el fenómeno delictivo. ¿Por qué? Porque en México, y sé que te toca, pues la siguiente lo elaboro, el problema que tenemos es que tenemos 31 millones de delitos al año, según el INEGI. ¿Sabes cuántos asesinatos tenemos? Muchos, pero pico, 35,000.
O sea, el problema del crimen organizado es el más grave porque matan gente, extorsionan y demás, pero por mucho no es el principal problema de seguridad en volumen. No hace sentido, si la mayoría de los delitos están en las colonias, municipios, que tú quieras atacarlos con militares con armas largas, con hammers, patrullando en las colonias. Tendrías que fortalecer policías municipales y Fíjate, estatales. es que de entrada el diagnóstico, coincido contigo, pero la forma como quieres tratarlo está mal. Porque no podemos nosotros iniciar por el eslabón más débil, que son las policías municipales, cuando son las que están cooptadas por el crimen organizado. Entonces tú no puedes llegar y decir, voy a iniciar con las policías municipales cuando sabes que el problema más grave que tienes es que las cooptó el crimen organizado. Entonces tienes que empezar con una Guardia Nacional que realmente tenga las capacidades tácticas y jurídicas que no las habían tenido, porque en México todo lo hacemos a la mitad. Es la primera vez que en realidad la Secretaría de la Defensa Nacional va a tener control administrativo y operativo de la Guardia Nacional. Porque yo, que sí conozco el interior de las Fuerzas Armadas, te puedo decir que el problema que había era el problema de mandos. En la Guardia Nacional no les gustaba recibir órdenes por parte de las autoridades militares. Nos cae la pausa, regresamos, no se vaya. Fórmula Noticias, durante el corte, como puede escuchar, continuó el debate entre Damián Cepeda y César Gutiérrez Priego sobre la Guardia Nacional y su adhesión a la Secretaría de la Defensa Nacional. Las policías municipales no tienen la capacidad, no tienen ni siquiera los elementos, las herramientas para poder atender el problema de inseguridad. Damián Cepeda, ¿quién no quiere en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero, en Guanajuato, que ante la ola de inseguridad intervenga la Guardia Nacional adherida al ejército? Sí, fíjate, ahorita escuchaba a un senador decir... Y entonces, ¿por qué nos piden los gobernadores que actúen? Porque como igual pedían la Policía Federal. O sea, pues la Guardia Nacional es el cuerpo de seguridad pública federal que le toca entrar en todos los estados. ¿O a poco Zacatecas no es México? ¿O Guanajuato no es México? Es como si un gobernador dijera, yo no voy a entrar en ese municipio. Pues no, güey, te toca todo el estado. El combate al crimen organizado, a la delincuencia organizada, le toca principalmente al gobierno federal. De eso se tiene que encargar y no lo está combatiendo. A ver, varios temas rapidito nomás porque sé que se nos acaba el tiempo. ¿Por qué no estoy de acuerdo en que militares de manera permanente se encarguen de seguridad pública? Porque sí estoy de acuerdo en que ayuden en situaciones extraordinarias, ¿eh? ¿No? Bueno, ok. Porque no funciona. No funciona porque, primero, entran y generan olas de mayor violencia. Hoy el índice de letalidad es mayor. Segundo, entran y normalmente crecen las violaciones de derechos humanos. Si sumas hoy las violaciones de derechos humanos, y eso que no existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre Ejército, Marina y Guardia Nacional es mayor que como le entregaron el país. Tercero, son más opacas. No tienen transparencia. Y yo les pregunto ahorita, ¿te quieres enterar de algo adentro? Es casi imposible. Por eso no se recomienda a nivel internacional que se encarguen de manera permanente de la seguridad pública. Pero segundo, porque no funciona, pues. Ahí están los asesinatos. Si funcionara, hubieran bajado. Dicen, es que bajó un porcentaje, es falso para empezar. Casualmente bajó el porcentaje de asesinatos, pero... sumados son mayor que cualquier sexenio del pasado, pero no solo eso, sino que subieron las desapariciones. Ah, qué casualidad. O sea, subieron a 50,000 las desapariciones, mientras eran 33,000 en el sexenio de Peña, y dices que bajaste 8,000 asesinatos y quieres que te aplauda. Pues ahí están. Pero tercero, último, perdón, ya nada más sé que sí. Me largué. El fenómeno delictivo. ¿Yo qué recomendaría? ¿Qué propongo? No solo decir que no, que se entienda que tiene que cambiar la estrategia. Uno, si la mayoría de los delitos están a nivel local, si la gente cuando sale le contesta al INEGI que su contacto con inseguridad están tomando alcohol en la plaza, están drogándose y me asaltan, voy al transporte público, me asaltan, violencia intrafamiliar, robo casa habitación, robo de vehículo. ¿Cómo creen que eso lo va a resolver una guardia militarizada? Eso debes de fortalecer policías municipales y estatales, pero este gobierno las ahorcó. Le bajaron de 22,000 millones de pesos a 8,000 millones de pesos. En lo que se fortalecer eso, y a nivel nacional no es en lo que, es paulatino. Al mismo tiempo tienes que hacer un cuerpo civil fuerte que con inteligencia financiera desarticule el crimen organizado y las Fuerzas Armadas que te ayuden de manera extraordinaria. César Gutiérrez Priego, ¿se puede atender las policías municipales y al mismo tiempo que la Guardia Nacional lleva a cabo labores de seguridad? Se necesita, es forzoso, me parece que es forzoso, pero tenemos que entender, la Guardia Nacional va a llegar a hacer el trabajo el cual le corresponde. ¿Cuál es la función realmente de la Guardia Nacional? Como bien lo dijo Damián, es una policía nacional, que le denominamos Guardia Nacional porque ya existía nuestra Constitución. Las reformas también tienen que ver con una cuestión de carácter jurídico, Juan. ¿Por qué?
¿Sabes cuántas detenciones que realiza la Guardia Nacional terminan cayéndose en los juzgados porque como tal no existe en el texto constitucional la Guardia Nacional? Me parece que eso es uno de los puntos importantes en primer lugar. En segundo lugar, siempre hemos acusado que las Fuerzas Armadas están preparadas para defender la seguridad nacional, la seguridad interior. Por primera vez estamos creando o reconociendo que tenemos un problema y que necesitamos una Fuerza Armada encargada única y exclusivamente para cuestiones de seguridad pública. Es la primera vez, y quiero verlo así, imagínate, incluso para la parte política de conveniencia. Siempre hemos dicho que no se han tenido las herramientas completas para que la Guardia Nacional, de origen militar, reconocido y que ya es una Fuerza Armada, pueda realmente dar las funciones o el do de pecho a lo que se necesita. Esta es la famosa oportunidad. ¿Por qué? Porque vamos ahora sí a tener una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Civil, que es quien va a ser la estructura para la estrategia nacional que se tiene que llevar a cabo por parte de los militares. Y ahí nos vamos a quedar. Y el otro es el que va a tener la policía. No, porque suerte con te voy a eso, explicar por qué, Damián. Porque toda la información, toda la información. En primer lugar, el perfil de Omar García Harfuch no es para que esté pintado. Pues es en primera. En segunda. Este debate continuará. ¿Sabes cuántas la próxima tiene semana? La Guardia? Nos vamos a una pausa. No, del 8,600, que es una burla también. En un año, es menos una del burla 2%. también. Pero Damián Cepeda y los panistas, priistas quieren que se les dé más dinero a la policía municipal. Inclusive Xóchitl Gálvez también, ella decía que quería darle más oportunidades, más dinero y que quién sabe qué, que capacitación a la policía municipal. Pero todos sabemos que desde hace muchos años la policía municipal a lo que se dedican es hacer paros en las esquinas y ahí están orillando a todos para sacarle su feria. O dicen, o te llevo al corralón. Es lo que hacen. Entonces, ¿para qué queremos un policía municipal que esté haciendo labores de tránsito? Entonces, ¿cuándo van a atacar la delincuencia? Ahora, siempre le están poniendo el pie al presidente. Siempre están en contra de todo lo que se hace. ¿Cómo quieren que baje la delincuencia si ellos mismos están atacando pues prácticamente al presidente para que no se detenga toda esa delincuencia? Y luego el Poder Judicial los libera, o sea, de nada sirve. El Ejército y la Guardia Nacional los detiene y ya llegan al Poder Judicial y dicen, no, pues déjenlos libres, hacen sus sabadazos. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Adelante. El día de hoy vamos a presentar algunos, solamente algunos, de los casos representativos de la falta de justicia o de impartición de justicia en algunos de estos casos. Casos que hace justicia lenta, los sabadazos, la parte de la imposición de sentencias que pasan años y años y la gente no recibe una sentencia. Entonces, aquí vamos con la primera. Rápidamente, estos son los casos de jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fines de semana, viernes, sábado, domingo, sabadazo clásico. Adelante. Este es el caso de el juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en Almoloya de Juárez, su juzgado, que da beneficio a Janet Miriam, quien era colaboradora de Genaro, exsecretario de Seguridad Pública, y le da un cambio de medida cautelar que significa la liberación inmediata desde el centro de justicia. Ya ni siquiera van al reclusorio, sino desde el centro de justicia les declaran libertad inmediata. Y bueno, los delitos, peculado y delincuencia organizada. Y lo que decíamos, en viernes, para tratar de sorprender a las autoridades y de manera que no pueden a veces checar todas las fiscalías, todos los juzgados del país para ver si tiene alguna orden de aprehensión o un proceso pendiente. Adelante.
Otro caso es el del juez Andrés Escamilla González. Él está en el estado de Tamaulipas con residencia en Reynosa y la persona beneficiada es Vicente Javier, alias el Cholula o el Puebla. Él es parte del grupo criminal Cártel Jalisco y los delitos robo con violencia, homicidio calificado, asociación delictuosa, privación ilegal, secuestro, y el plazo otorgado para la liberación es inmediato. Entonces, estas decisiones que toma el propio juez en viernes, claro que checamos todo y tenemos que soltarlo, pues a veces más de 24 horas después, porque hasta que no se revise bien, indicamos la parte de lo que sucede en otros estados. Adelante. Otro juez es Adrián Leobardo Ríos González. Él está ubicado en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, y él beneficia a José Eliseo, o alias El Charal. Él es parte del grupo delictivo de los Zetas y los delitos homicidio y robo, y el plazo otorgado para la liberación en sábado es inmediatamente. Adelante. Otra jueza es Angélica Sánchez Hernández, con sede su juzgado en Cosamaloapan, Veracruz. Ella benefició a Itiel El Compa Playa. Él es integrante del Cártel Jalisco, está acusado de homicidio calificado, doloso, calificado y agravado, y la notificación del egreso se hace el sábado, un sabadazo, y el plazo otorgado para la liberación es de 1 hora. De todas maneras continúa procesado por otros casos, pero es insistimos, es una irregularidad a todas luces la decisión de que en 1 hora sea liberado además. Otro juez, Rogelio León Díaz Villarreal, con residencia en Almoloya de Juárez, pues este señor juez le dio la libertad al señor Abraham, alias El Rodo. Él es hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La fecha de notificación de su egreso fue el domingo y le da un plazo a la autoridad para liberarlo de 3 horas. Adelante. Otro juez, Daniel Ramírez Peña, él está también su residencia en el juzgado de Almoloya de Juárez. La persona beneficiada es Angélica. Ella es también integrante familiar del cártel de Santa Rosa de Lima, este cártel que opera en Guanajuato, donde hay tanta problemática de violencia. La fecha de su notificación es el viernes y el plazo otorgado es de 12 horas. Fue liberado el sábado. Ella continúa con un proceso, pero pues es otra evidencia más de las anomalías de los jueces. Adelante. También la jueza Perla Fabiola Estrada Ayala, con sede en Campeche. Ella da beneficios a Pedro Antonio El Manchas El Cholo, quien pertenece al grupo delictivo de los Zetas y está acusado del delito de delincuencia organizada y de delito. Para mí la policía debe estar muy bien vigilada, los municipales, porque hacen demasiadas cosas, y sí hay policías buenos, sí, yo no digo que no. A lo mejor tal vez un 20%, un 50%, no sabemos, pero sí debe de haber, como también los jueces. Pero sí, la policía municipal, para mí, pues deja mucho que desear, porque les voy a contar algo que se me vino ahorita a la cabeza. Apenas hace como unos 2 años, yo creo, a mi hermano allí por Coacalco iba en su motos que compramos 2, él compró la suya y yo la mía, pero son nuevas y son los únicos motos que tenemos, no tenemos otras. Y resulta que él va en su moto, lo paran los municipales, lo rodean
y le empiezan a decir que es robada la moto y que no sé qué. Y el chiste que le sacan la tarjeta de circulación y su licencia, y luego agarran y entre estarlo llamando uno y otro, porque le hablaba uno, le hablaba el otro, el chiste que uno le cambia la tarjeta de circulación y ponen otra, que seguramente a alguien más ya se lo habían hecho. Yo creo que, y después con esa tarjeta de circulación de mi hermano lo volvieron a hacer seguramente. Entonces con esa tarjeta de circulación que le cambiaron, agarraron y dijeron: oye, esos papeles no son de tu moto, esta moto de seguro es robada. El chiste es que se lo llevaron, que por papeles chuecos y por moto que tal vez era robada, porque no podía probar que era de él. Y el chiste es que se lo llevaron, y a las últimas se tuvo que sacar otro papel, o sea, ya se revisó bien todos los papeles, pero aún así se la achacaron que por papeles chuecos. Y ándale, fueron como 30,000 pesos para poderlo sacar. Y seguramente después hicieron lo mismo con otro motociclista, con la tarjeta ahora de, pues la que era de la moto de mi hermano. Entonces, pues esa es una de tantas que hacen demasiadas cosas. Entonces, ¿para qué queremos unos policías así? Se necesita más vigilancia hacia la policía. Bueno amigos, hasta aquí dejamos el video. Espero que les haya gustado. Déjenos un like, un comentario o suscríbanse a nuestro canal. Y los invito a que vean este otro canal que está en la pantalla, a donde vamos junto con mi hija a diferentes partes de la Ciudad de México a visitar muchos puestos callejeros, pero de comida deliciosa.